de generar respuestas increíbles en miles de personas, escuchar la voz que quieres, cuando la necesitas, el poder de alentar sin importar dónde estés, de divertirte en cada momento, millones de alegrías al día. Tú tienes el poder de tener una conexión con millones de personas sin importar dónde estés. Claro 4G en las 4 regiones. Más infraestructura, más soluciones a tu servicio. Todo en una perfecta armonía para que lo vivas siempre. Bienvenidos a Libre Expresión, a este nuevo programa. Esta vez trataremos sobre lo que los defensores de los cubanos deportados han debido llamar la expulsión colectiva de cerca de 121 cubanos y cubanas, familias incluso, otras han quedado divididas, que según la cifra oficial han sido deportadas a Cuba por parte del gobierno nacional. Ya son varios días, más de una semana, de los sucesos del 6 de julio, en los cuales cubanos que estaban protestando, acampados con permiso en el Parque del Arbolito, fueron disueltos y además detenidos por la Policía Nacional y llevados en calidad casi de delincuentes a la unidad de flagrancias de la Fiscalía General. Y luego de estos días en los cuales ha habido una defensa muy férrea, muy fuerte, aunque aparentemente inútil por parte de diversos colectivos de abogados y de defensores de derechos humanos frente al derecho de los ciudadanos cubanos a no ser criminalizados, diríamos, por parte de un Estado como el ecuatoriano, que propugna en su constitución, en su propaganda, en sus leyes, la llamada ciudadanía universal, o es decir, el hecho de que ningún ciudadano es considerado ilegal en el Ecuador por razones migratorias, y eso no es criminalizado. Estamos con Francisco Hurtado. Francisco Hurtado es abogado, ha ejercido lo que él denomina la vocería jurídica en este proceso. Una persona que junto a decenas de colegas y compañeros y compañeras ha venido constantemente acompañando este proceso. Ha hecho también una especie de mediación o de relación entre los cubanos y cubanas, ¿no es cierto?, los abogados, sus defensores, las autoridades, etcétera, etcétera. Una especie de Hermes, ¿no es cierto?, que ha ido llevando los mensajes en este proceso tan doloroso, Francisco, porque implica un problema básicamente de humanidad. Bienvenido, queríamos empezar con esta reflexión. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, en efecto, una de las cosas, digamos, a la que le encuentro mucho sentido de trabajar cuando se acompañan casos de violación de derechos humanos es algo que yo llamo como una traducción jurídica seria, ¿no? Sí que los abogados están de lleno defendiendo el proceso y eso a veces impide que las personas cubanas puedan tener, digamos, en este caso personas cubanas, tener claridad de qué es lo que está sucediendo y entonces ahí el rol, digamos, adquiere cierta relevancia y eso luego derivó en que también asumo una vocería hacia los medios sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? Y definitivamente que estar ahí supone ver el drama personal, familiar y colectivo de las personas que tuvieron que enfrentar esta expulsión colectiva. ¿En qué se traduce este drama? ¿Qué significa? Digamos, hay varias cosas, ¿no? En un primer momento está que hay personas que sí que ingresan acá al Ecuador con la expectativa de que el país se convierta en un país de tránsito para llegar a otro lugar, en este caso Estados Unidos, sobre todo por un discurso político que habla sobre una política migratoria de puertas abiertas y que el gobierno tanto lo insiste, ¿no? Pero a partir de ese momento esa política no es tan integral, se tienen 90 días para poder acceder al país y a partir de ese momento, pasados esos 90 días, muchas personas se ven en las complicaciones de poder regularizar su estancia acá, independientemente de que su deseo sea otro, ¿no? Poder llegar hasta otro lugar y demás. Me parece que ese es un punto que el gobierno trata un poco de dejar de lado porque finalmente la discusión pasa por cuál es la política migratoria realmente existente en el país. ¿Y a qué responde, no? Porque en realidad el drama cubano no empieza el 6 de julio. Ellos vinieron haciendo plantones, hicieron, recuerdo,
una acampada de algunos días, una semana casi frente a la Embajada de México. Ellos, lo que entiendo, estaban reclamando o pidiendo más bien al gobierno ecuatoriano que ejerza una especie de mediación humanitaria, una visa humanitaria con México, que es lo que ocurrió con otros países, es decir, Costa Rica, Panamá, que ya habían tenido este drama de miles de cubanos saliendo de la isla, y que Ecuador no era la excepción, digamos, pero Colombia, Costa Rica, Panamá y Costa Rica actuaron de modo diferente. ¿Qué pasó? ¿Por qué el gobierno ecuatoriano no actuó, digamos, en este proceso de mediación? Digamos, las explicaciones de por qué no actuó en ese proceso de mediación, yo no tengo argumentos para poder explicarlo. Lo que sí me parece conveniente precisar es eso, ¿no? El ministro, el canciller, ha intentado manifestar que lo que se pedía es que el Estado ecuatoriano asuma los pasajes y demás. Lo que las personas han estado pidiendo es en efecto una visa humanitaria, y eso es importante enfatizarlo. De ahí en más me parece que la respuesta fue precisamente esto, una tensión que existe entre la política migratoria con un enfoque integral de derechos humanos versus la posibilidad de que se vaya por la securitización y el control, que además cabe decir existe en el país esa tensión desde la Constitución del 2008, es decir, así como existe la Constitución del 2008, también existe la Ley de Migración y la Ley de Extranjería, y en ese camino las agendas sectoriales del mismo gobierno plantean ese dilema. Por un lado estaba todo lo que planteó la CENAMI en su momento, y ahora el Ministerio de Movilidad, que se centra en una asistencia a los migrantes ecuatorianos y todo el proceso de refugio por una parte, y por otra parte está como la agenda de seguridad integral del Estado asume a las migraciones, sobre todo a las migraciones descontroladas, como una amenaza a la seguridad del Estado. Y desde mi punto de vista, si uno lo piensa en retrospectiva, más allá de lo que pasó el 6 de julio, el Estado sí que sigue aplicando controles migratorios cotidianamente. Muchas personas pasan por el Hotel Carrión, salvo que en este caso se dieron condiciones aún más preocupantes, digamos, ¿no? Las personas fueron trasladadas a una unidad de carácter penal y permanecieron más de 24 horas sin estar a orden de un juez, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un giro, digamos, del modo en que esa política de control migratorio del Estado había estado haciendo, con una actuación desproporcionada, violenta, con abuso de la fuerza policial. Ahora, ¿cuál es el mecanismo apegado a la Constitución y a los derechos humanos en el trato a los migrantes? El estándar internacional que se ha desarrollado y que el Ecuador intenta incorporarlo con la Constitución del 2008 es que se traten de asuntos meramente administrativos. Sin embargo, eso no se ha desarrollado en la ley, es decir, el Estado no ha dado respuesta en relación con ese mandato constitucional e internacional, y mientras tanto sigue operando lo que estableció la ley migratoria del 71, aprobada en dictadura, donde el proceso, si bien en ese momento al inicio de la ley era administrativo, con reformas de este gobierno se volvió de carácter judicial, pero con una mezcla híbrida, ¿no? Un juez de contravenciones penales es quien asume un caso administrativo migratorio, hay un fiscal que puede acusar, y adicionalmente se permite que una vez decidida el juez toma una decisión, en este caso de no deportación, la misma ley le autoriza que esa decisión suba en consulta al Ministerio del Interior. Es evidente que ese proceso tal cual está configurado, independientemente del caso de los cubanos, que es el que nos llama ahora la atención, definitivamente es inconstitucional y violatorio de cualquier debido proceso. Pero además poco práctico. Poco práctico, sí. Definitivamente poco Porque práctico. No soluciona ninguno de los problemas finalmente humanitarios que tienen que ver con el proceso. Claro. O sea, sobre todo porque quien debería llevar este proceso, si fuese un juez, digamos, ya desdice de su carácter administrativo por una parte. Claro. Por otra parte, sí que es importante que un juez sea el que decida, suponiendo la independencia de la función judicial, digamos, de ese principio y de unidad jurisdiccional, y sin embargo resulta que ese juez es un juez de carácter penal. Por otro lado, el Estado puede afirmar que se trata de un simple arresto, como han dicho muchos fiscales en las audiencias de deportación, pero la gente está privada de la libertad. Es decir, que existe un hotel que no tiene la rigurosidad de un centro de rehabilitación social, pero que está cercado, que la gente no puede salir, que pasa días ahí a disposición de la Dirección Nacional de Migración, es un centro de privación de libertad, igual según cualquier estándar internacional de derechos humanos. ¿Qué es lo que pasó, Francisco? Porque, ¿cuáles son los elementos que ustedes han cuestionado del procedimiento judicial que se dio? Es decir, en visión de los derechos humanos, en función de los derechos humanos. Tú has dado muchas declaraciones en este proceso, y en una de estas mencionabas que tú no tenías
te tocaba de alguna manera recibir o participar en el drama humano familiar que significa esto. Tengo esta pregunta porque nosotros somos un país de migrantes. El Ecuador, los ecuatorianos, sobre todo en la diáspora, luego de la crisis bancaria del 99-2000, expulsó prácticamente a centenares de miles de ciudadanos a España y a Estados Unidos. Y prácticamente el Estado ecuatoriano ha protestado, casi siempre entiendo, por el maltrato que se ha dado a los ciudadanos ecuatorianos en el exterior. Maltrato que replica en su propio territorio, digamos. ¿Cómo ves tú esa paradoja, ese tema en función de los derechos humanos, el drama que se ha tocado vivir este tiempo? Y esta es una opinión ya enteramente personal, más allá del colectivo que se conformó en la coyuntura, a mí me parece que el tema del nacionalismo es un tema importante a trabajar, digamos, ¿no? Uno puede ver cómo, digamos, no es solo el gobierno el que tiene esta paradoja, como tú bien comentas, de asistencia a migrantes ecuatorianos y de criminalización a la población inmigrante en el Ecuador, sino la sociedad en su conjunto, ¿no? Es decir, digamos, con todo esto de estar en los medios también se ve una reacción, incluso al trabajo de los mismos abogados y abogadas que decidieron dar su tiempo por esta causa en este momento, y afirmaciones xenófobas como, no sé, incluso contra uno mismo, de por qué están defendiendo, perdón por lo que voy a decir, a estos perros, que de una vez se larguen, vienen a joder el país, no sé, qué ese discurso que siempre se repite con las migraciones, ¿no? Luego, del otro lado, uno se podría preguntar por qué los países restringen el ingreso de personas y la posibilidad de regularización, incluido porque las visas cuestan mucho, los requisitos excluyen a una gran parte de la población, y por el otro lado sí se firman acuerdos para el libre tránsito de mercancías, ¿no? Me parece que hay dos paradojas: del principio de nacionalismo por una parte, y para quién se abren las fronteras y para qué se cierran, ¿no? Que me parece que son importantes. Y entonces hay que preguntarse qué efectos tiene también este operativo desmedido, porque sí que se ha logrado poner en evidencia cómo fue, pese a que el gobierno, creo que intentó ocultarlo con estos desalojos, el desalojo en la madrugada, los traslados en la madrugada, el desvío hacia la Tacunga y demás. Pero ¿qué nos ocasiona, qué nos provoca en términos de la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de población inmigrante que está viviendo acá? Claro, ese es como una especie de aviso, ¿no? Pero que genera en el resto de la sociedad, en la sociedad de acogida, y si dispara un sentimiento de xenofobia y nacionalismo, y eso sería más preocupante, ¿no? Que no solo es el hecho de la situación de los cubanos deportados, de las familias separadas, sino adicionalmente un reafirmar de una sociedad que yo considero que en su gran mayoría es xenófoba y poco solidaria con la población migrante. Sí, insisto en esta paradoja porque yo me hacía una pregunta en Twitter: ¿con qué cara vamos a defender como sociedad en el hipotético caso que Donald Trump gane la presidencia y empiece a expulsar ilegales como ha amenazado? Y entre esos ilegales hay decenas de miles de ecuatorianos. ¿Con qué cara vamos a defender a los ecuatorianos? ¿Con qué autoridad moral? Vamos a protestar contra los Estados Unidos y a defender a las familias ecuatorianas que sean expulsadas o divididas desde los Estados Unidos. Y yo creo que ahí hay una cuestión importante, digamos, uno puede ideológicamente estar a favor o en contra de la política de un determinado régimen. Va a poner los dos casos que nos convocan, el de Estados Unidos y el de Cuba. ¿Cómo no? ¿Sí? Independientemente de eso, me parece súper binario decir los cubanos a favor del régimen, los cubanos en contra del régimen, porque finalmente cuando conversas con las personas son múltiples las razones de la salida. Digamos, en Cuba hay una situación de refugio, por ejemplo, contra las personas por su orientación sexual o su identidad de género, como uno de los motivos. Hay otra gente que sale por la situación complicada en el ejercicio de derechos económicos y sociales, y así es tanta la heterogeneidad que me parece sorprendente que se trate de bajar el análisis de esta discusión pro Cuba en contra de Estados Unidos, o al revés, en contra de Cuba a favor de Estados Unidos, y a partir de eso determinar y decidir qué sucede, cuando independientemente de esas dos posiciones el Estado ecuatoriano decidió hacer una acción que no solo que violó el debido proceso legal establecido, sino además todo el conjunto de la Constitución y su sistema de protección, ¿no? Un poco profundicemos en esto, porque tú has conversado con muchos cubanos. O sea,
y cubanas en este tema. Y yo tuve la oportunidad de hablar con ellos. Ellos venían acá, o sea, hablaban de un tránsito, o sea, Ecuador como un tránsito. Otros vinieron con la intención real de quedarse. O sea, vieron aquí una oportunidad, sobre todo los profesionales. Si decía, hablé con una odontóloga, una doctora, o sea, yo soy odontóloga, ganaba $20 al mes en Cuba, con mi esposo costábamos $50 al mes. Y vimos que en el Ecuador era el único país que ofrecía una ventana, digamos, una puerta abierta, una visa libre para poder quedarse y ejercer nuestro oficio. Y luego llegan acá y se les complican las cosas. Es decir, lo que primero que sienten es la xenofobia. Es decir, hay una actitud de rechazo a los cubanos, como en su momento fue con los colombianos. Así es. ¿No? Quizá eso ha cambiado ya un poco por las circunstancias de la vida, pero en este tema con los cubanos se da ese proceso. Las razones económicas han pesado muchísimo en venir. El propio discurso y la acción del gobierno ecuatoriano de brazos abiertos también ha pesado muchísimo. Y es un balde de agua fría para muchos de ellos lo que ha pasado. Lo que no esperaban era esta devolución brutal a Cuba, ¿no es cierto? Creo que nunca se esperaron eso, ¿sí? No, definitivamente no, digamos, es decir, toman una decisión de intentar conseguir lo que en Costa Rica y Panamá se hizo y la respuesta fue totalmente inesperada, ¿no? Es decir, el desalojo se produjo de manera sorpresiva y en horas de la madrugada, y a partir de eso el devenir de los actos fue aún mucho más inesperado, ¿no? Cuando incluso el equipo de abogados, cuando se da el primer traslado al aeropuerto, digamos, no podíamos entender cómo ya se estaba trasladando gente sin que incluso haya personas que vayan a sus audiencias, ¿no? A finalmente poder presentarse donde un juez y poder tener sus argumentos. Y sí, definitivamente es eso, es decir, sí que el gobierno podrá insistir, y ese será en su interés, de intentar acallar este asunto en particular. Podrá hacerlo probablemente lo consiga porque tienen este aparato comunicativo estatal impresionante. Lo que no puede esconder es que el país tiene que resolver lo que dijo en la Constitución, derogar esa ley de migración y la ley de extranjería, sobre todo, porque después de los 90 días del poder acceder a visas, ya no solo vas, porque hay incluso gente que tiene título profesional, pero las visas se duplicaron en costos, ¿no? Por un acuerdo emitido recientemente, y eso pone en dificultad a la gente de poder reunir, adicional a todos los papeles que según cada país les cuesta más o menos poder obtenerlos en gasto económico, ¿no? Sí, Francisco, en el próximo segmento, vamos a un corte. Vamos a hablar quizá más sobre el tema jurídico en sí, todo lo que pasó en las audiencias y todo eso. Ya volvemos. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro fijo. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde el ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz,
Pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa, porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. No es verdad el comunicado del Ministerio del Interior que dice que el traslado se produjo respetando los derechos humanos. De todo el texto del comunicado del Ministerio del Interior, yo creo que la única palabra que es verdad es traslado. ¿Cuál es la versión oficial? Precautelar los intereses y la integridad, mejor dicho, de estas personas. ¿Qué pasa en la realidad? La integridad de la vida de esas personas se ve amenazada por el mismo Estado, que además les quita dignidad como seres humanos. Que tengo la obligación moral como periodista de condenar y de denunciar a la sociedad ecuatoriana. No puede haber personas sin identificarse que estén tomando fotografías a quienes hacemos nuestro trabajo. Y eso también tiene que preocupar a la sociedad, porque no puede ser que con fondos públicos se financie eso. laRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.laRepública.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. laRepública.es. La mejor opción para estar informado en línea. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este segmento de Libre Expresión. Gracias por estar con nosotros. Estamos con Francisco Hurtado, él es abogado, defensor de derechos humanos, quien hizo la vocería judicial o jurídica, digamos, en todo este proceso que derivó o devino en la deportación o expulsión colectiva de 121 cubanos, según la versión oficial. ¿Qué es una expulsión colectiva, Francisco? ¿Cuál es la diferencia entre los términos que usa el gobierno? Ellos han llamado repatriación activa. O sea, ¿es cuestión de semántica o de qué se trata? O sea, definitivamente cualquier decisión que toma un Estado para que una persona regrese a su país se habla de expulsión en términos del derecho internacional de derechos humanos, ¿no? En el Ecuador el término es la deportación, como en muchos otros países, por la cultura jurídica que se tiene. Y lo que ha hecho el derecho internacional de derechos humanos es evitar que esas sean colectivas. ¿Por qué colectivas? Digamos, para tratar de evitar que las personas sean sacadas en grupos sin que cada una de las personas pueda discutir sobre su situación personal o sobre su grupo familiar. ¿Por qué nosotros determinamos que es una expulsión colectiva? Precisamente por eso. Hay personas que nunca fueron presentadas ante un juez, fueron embarcadas en un bus y se fueron, ¿sí? Luego el otro proceso que viene, digamos, ante una norma inconstitucional como el proceso de consulta al Ministerio del Interior, luego es el Ministerio del Interior que revoca todas las órdenes de libertad existentes, salvo las personas que sí tuvieron la posibilidad de recuperar la libertad. Las revoca todas, las suben en un bus, no dejan plazo a la impugnación ni a la apelación y los sacan a todos en buses y en 3 aviones. Eso definitivamente da cuenta del proceso colectivo que se dio. Más allá de que hayan tenido una audiencia individual, la decisión del Ministerio del Interior, de hecho, desde el día miércoles en la mañana en que el ministro Serrano dio una declaración pública en no sé qué evento de la policía, manifestó directamente y dijo: hay 63 personas, todas están en situación irregular, por lo tanto se trata de un asunto de deportación, van a ser todos deportados. Y ahí esa es la cuestión clave, ¿no? Es decir, ya
a tan tempranas horas de haber sido detenidos y había una decisión desde el Ministerio del Interior que luego no fue validada por los jueces de contravenciones, y de hecho en el propio habeas corpus del Ministerio del Interior solicitó que se inicien procesos disciplinarios para los jueces que habían ordenado libertades de las personas que no pudieron ser. Aquí lo relevante además está demostrar que de las 151 personas detenidas, no solo los que recuperaron la libertad, sino otras personas del grupo de deportados sí que estaban en situación regular. Esto ya desdice de que ya se haya tratado de un operativo de control migratorio, porque si hubiese sido realmente un operativo de control migratorio, muy pocas personas, digamos no 151, hubiesen tenido inconvenientes por su falta de documentación, y muchas recuperaron la libertad, por lo que se trató de una detención y por eso fueron enviados a flagrancia. La expulsión colectiva es grave en el concierto internacional. Está absolutamente prohibida, ¿no? Es decir, de probarse la expulsión colectiva, que es lo que se está argumentando, lo que se argumentó en el habeas corpus también, de probarse la expulsión colectiva, la responsabilidad es entera del Estado ecuatoriano. Y eso conduce a, mencionaba Juan Pablo Albán, uno de los abogados que estuvo en este proceso, mencionaba la posibilidad de ir a una corte penal internacional. ¿Eso es posible? Sí, en efecto, se va a insistir en la apelación del habeas corpus, porque incluso la sentencia de habeas corpus fue apelada y sin embargo se hizo el traslado sin que se espere ese tiempo. Se va a insistir en 2 habeas corpus adicionales que se presentaron, uno por 6 personas que no fueron incluidos en ese habeas corpus del día martes, y otro que se presentó ante el primer traslado hacia el aeropuerto, ¿no? Porque no habían listas oficiales y ese habeas corpus se presentó en la situación de desaparecidos, sobre todo porque había, digamos, presumimos la desaparición de esas personas. Eso se sigue haciendo en el ámbito nacional, y en el ámbito internacional se empieza a preparar una denuncia internacional. Digamos, se está tomando la decisión más adecuada de si es del sistema de Naciones Unidas, si es el sistema interamericano, pero definitivamente digamos, nuestra sensación, que ya no es solo jurídico, técnico, desde la defensa de los derechos humanos, es también humana, ¿no? De todo lo que hemos visto y de lo violento que fue. Los abogados se han comprometido para no dejar en la impunidad esto y presentar una denuncia internacional. Mencionas de los 2 sectores, lo de la Haya está descartado, entonces, lo del estatuto. Eso hay que revisar, digamos, no lo puedo precisar ahorita, digamos, hay que discutirlo, pero definitivamente los 2 más en el escenario, en el radar, están de Naciones Unidas. Y un poco, hay un momento en el cual tú ya has mencionado las audiencias de deportación y todos esos procesos, los traslados, el haber sido mantenidos en un sótano prácticamente, que hasta se inundó con niños. Un subsuelo de ahí del edificio de Flagrancias, que queda en las calles Patria 9 de Octubre, cerca del Parque del Ejido, para quienes no conocen. Y el llamado Hotel Carrión, que queda muy cerca, tal vez unas pocas cuadras de ahí, donde han permanecido no solo esta vez los cubanos, sino hace mucho tiempo se viene denunciando este sitio, el gobierno le llama hotel, las víctimas y los que pasan por ahí es una prisión. Pero bueno, el punto es, Francisco, el habeas corpus. Dentro de todas las irregularidades que ustedes denuncian, porque el gobierno se puede ir justificando de alguna manera, con la ley del 71, lo que sea. Pero el habeas corpus, digamos, tiene un procedimiento especial. El habeas corpus tiene un procedimiento constitucional, además. Es decir, tiene primero un plazo, son 24 horas, pero nunca fueron llevados al plazo. O sea, relátanos qué pasó en este habeas corpus, cómo se actuó frente al habeas corpus y la audiencia en sí mismo, y los argumentos de la audiencia. Y es súper importante esto, ¿no? Es como, ni bien hay las personas detenidas, Javier Arzentales es el primero en llegar a la unidad de flagrancia y se empieza a articular como todo el contingente. Sí. La primera acción que se necesita hacer es de ingresar, nos mantienen incomunicados como hasta las 11, 12 de la mañana con las personas que están abajo, y cuando finalmente Estamos hablando del miércoles 6 de julio. Y cuando finalmente se logra entre Defensoría Pública y este equipo de abogados, ya que se conforma, se logra hacer un primer registro de las personas detenidas, y ahí aparece el número de 151 personas, que fueron a las personas de las que tuvimos acceso. De hecho, Efraín Sánchez, que fue sentenciado a 5 días de prisión, tuvimos contacto mucho después porque él estaba en otro lugar de ese edificio de unidad de flagrancia. A las 5 de la tarde del 6 de julio nosotros ingresamos del habeas corpus, digamos a las 4:30 en la sala de sorteos, y a las 5 ayudamos, digamos,
insistimos en que vaya el notificador salió inmediatamente, llegó al Tribunal de Garantías Penales e ingresó la notificación donde había sorteado el Tribunal de Garantías Penales. Insistimos ahí que se dé paso inmediatamente a que se fije la audiencia, y porque tienen 24 horas, entonces más o menos 5 de la tarde del 6 de julio, la audiencia debió suceder hasta más o menos las 5 de la tarde del 7 de julio. Esas 24 horas son constitucionales. Son constitucionales y están en una ley orgánica también de garantías jurisdiccionales, definitivamente por encima de la ley de migración y de cualquier otra ley, porque esa es específica. O sea, tenían que, tenían que el día siguiente a la misma hora hacerse la audiencia. Y en el transcurso ya estaban decurriendo las 24 horas en que una persona puede estar detenida sin estar a orden de un juez. O sea, incluso esa norma aplica para un proceso de deportación con las normas ambiguas que tiene. Es decir, las audiencias de deportación también debieron suceder dentro de 24 horas finalmente. Y ese es el argumento principal para presentar el habeas corpus por los 151 personas detenidas. Resulta que este Tribunal de Garantías Penales, en una omisión flagrante, ahí sí, en este caso una omisión flagrante del mandato constitucional, una violación de derechos humanos, del debido proceso, decide fijar la audiencia para el martes de esta semana a las 4 de la tarde, cuando ya 75 personas habían sido expulsadas del país. Primero ya habían sido expulsadas, segundo se tomaron 6 días después, violando todo norma 6 días después de la ley orgánica. ¿Y quiénes son estos jueces? Yo creo que habría que empezar a dar los nombres. Sí, no tengo ahorita yo presente los nombres, pero sí que estos 3 jueces cometieron, digamos, son tan responsables como el Ministerio del Interior, porque en sus manos estaba una garantía jurisdiccional de protección, que además tenía medidas cautelares. La Constitución manda que las medidas cautelares se deben resolver inmediatamente, independientemente de la hora y la fecha que se fije para la audiencia, y la medida cautelar era suspender toda audiencia de deportación hasta que se verifique que la detención fue legal o ilegal. En nuestro caso, nuestra postura es que la detención fue ilegal. Y luego llega el martes, el famoso martes, la gente es trasladada en bus, los 46 personas que quedaban, 47, ingresan a la audiencia de habeas corpus en un traslado otra vez desmedido, digamos, antimotines custodiando, gente del GOE con rifles de asalto. Ingresan a la audiencia ya con sus pertenencias, y eso nos daba así como otra vez temor de salen de la audiencia, si se niega van directo al aeropuerto. E incluso no les permitieron entrar a los abogados durante 10 o 15 minutos afuera de la audiencia, ¿no? O sea, ya el colmo, digamos, era la locura. Cuando ya empieza la audiencia se demoró en instalarse como 1 hora y media formalmente, porque estaban revisando listados, intentando dar orden a la audiencia en un espacio súper chiquito, digamos como mal pensada, qué sé yo, pensarían que el martes ya no iba a haber tanta gente. Y bueno, la audiencia decurre en un montón de situaciones, digamos, a la audiencia entraban y salían funcionarios del Ministerio del Interior constantemente, habían resoluciones de deportación que se firmaban ese rato para poder ingresarlas como parte del expediente, y la cosa más particular que se dio, y esto sí es ya, digamos, la muestra fehaciente de cómo procedió el Ministerio del Interior, es que cuando empieza a dar los nombres de personas ya deportadas y su registro migratorio de salida, de repente empiezan a aparecer nombres de las personas que estaban en la audiencia. Es decir, ellos tenían ya resoluciones de deportación para todos los 46, pero adicionalmente tenían el registro migratorio de salida ya hecho, con fecha 13 de julio, que fue el día de la audiencia, si no me equivoco, martes 13, ¿no es cierto? Lo cual quería decir que esas personas ya estaban jurídicamente deportadas, lo único que se esperaba es que ese trámite termine para hacer luego el proceso. ¿Y cómo pueden hacer eso, digamos? Porque ellos manejan el sistema de migración, hacen el registro migratorio, marcan el sistema, y estoy casi convencido que las 46 personas salieron un día antes de lo que efectivamente se fueron, ¿no? Esto es importante porque cuando menciona esto y dicen la fecha, los abogados Juan Pablo Albán y Javier Arcentales interrumpen ese momento y solicitan que esas pruebas se queden en el expediente, porque el Ministerio del Interior quiso retirarlas, pero como ya había sido incorporado al expediente y era prueba actuada, no lo pudieron sacar. Ahí el argumento se puso más complejo para los jueces, digamos, ya era notorio que no solo que habían acatado este artículo de la Ley de Migración para revocar todas las libertades, sino que adicionalmente ya habían tomado la decisión de lo que iban a hacer independientemente de la resolución del habeas corpus.
Se acaba la audiencia, los jueces se toman 4 horas para deliberar. Para esto ya eran las 5 de la mañana, había empezado a las 4 de la tarde todo este asunto. Y cuando regresan hay varios argumentos por los que se niega el habeas corpus. Por las 75 personas ya deportadas dicen que no se pueden pronunciar porque no han sido presentados y porque ya no están en el país y no se puede determinar si la detención fue ilegal, lo cual es absurdo, ¿no? Es precisamente lo contrario a la idea del habeas corpus. Todos tenían que estar presentes porque fueron presentados por todos y como se explica, y tenían que revisar la situación de esos 75. Respecto de las 6 personas excluidas, se las excluyó y no se dijo nada. Sobre las otras 46 se mostró sus órdenes de deportación ya revocadas y los jueces aceptaron que la ley de migración está vigente y pesa sobre, sí que está vigente, ¿no? Pero que pesa por encima de la Constitución. Y sobre el principio de no devolución, digamos que era otro de los argumentos fuertes sobre el tema de las personas no pueden o no quieren regresar a Cuba por un temor fundado. La Corte, este Tribunal de Garantías dijo que no debe pronunciarse. Con todos esos argumentos se negó el habeas corpus, salvo una persona que tenía su certificado de haber solicitado refugio, que recuperó la libertad. El resto de personas salieron de la audiencia y fueron trasladados al Hotel Carrión, esto a las 6:30 de la mañana más o menos, y 4 horas después inició otro operativo que todos suponíamos iba hasta Tababela, pero terminó yendo hasta el aeropuerto de La Tacunga, donde finalmente fueron deportados. De esa historia vamos a hablar ahora en el próximo segmento, Francisco, porque, digamos, son muchas cosas que contar respecto de cómo se dieron estos procedimientos. Ya volvemos. Tú tienes el poder de conectarte, de generar respuestas increíbles en miles de personas, escuchar la voz que quieres, cuando la necesitas. El poder de alentar sin importar dónde estés. De divertirte en cada momento. Millones de alegrías al día. Tú tienes el poder de tener una conexión con millones de personas sin importar dónde estés. Claro 4G en las 4 regiones. Más infraestructura, más soluciones a tu servicio. Todo en una perfecta armonía, para que lo vivas siempre. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. ¿No es verdad el comunicado del Ministerio de Interior que dice que el traslado se produjo respetando los derechos humanos? De todo el texto del comunicado del Ministerio del Interior, yo creo que la única palabra que es verdad es traslado. ¿Cuál es la versión oficial? Precautelar los intereses y la integridad, mejor dicho, de estas personas. ¿Qué pasa en la realidad? La integridad de la vida de esas personas se ve amenazada por el mismo Estado, que además les quita dignidad como seres humanos. Que tengo la obligación moral como periodista de condenar y de denunciar a la sociedad ecuatoriana. No puede haber personas sin identificarse que estén tomando fotografías a quienes hacemos nuestro trabajo. Y eso también tiene que preocupar a la sociedad, porque no puede ser que con fondos públicos se financie eso. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción, ¿no?
no se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea. Y último segmento de Libre Expresión. Estamos con Francisco Hurtado, abogado, quien hizo la vocería judicial en el drama de la expulsión de los cubanos del Ecuador, 121 cubanas y cubanos que fueron expulsados. Hay 2 cosas que quedan pendientes, Francisco. El uno es que nos cuentes qué pasó en la Tacunga, es decir, después de la audiencia de habeas corpus se da este operativo que tú relatas después de 4 horas después, en los cuales ya son llevados el último grupo, digamos, de cubanos y cubanas, pero pensaban que iba a llegar a Tababela, incluso alguna gente estaba ya ahí ubicada. Sí. Sí, ya, ¿qué pasó? Cuéntanos de eso. A ver, y esto es hasta un poco anecdótico, ¿no? Digamos, una vez creíamos nosotros, habíamos entendido la dinámica, había gente que ya estaba bajando en sus autos de Tababela. Yo tengo digamos, para este caso, la suerte de que vivo por la Marín, y el Trébol era nuestra vía de bajada porque me pasaron a retirar para ir a Tababela. Cuando llegamos al Trébol, se nos comunica que una periodista del Comercio ha seguido al bus y que ya está por Machachi. Y ahí la compa que manejaba le digo, oye, nos devolvemos nomás, o sea, nos devolvemos y seguimos a la Tacunga a ver qué pasa. La compañera del Comercio ya informó, digamos, a otros medios y a nosotros también que en efecto estaban ingresando hacia la Tacunga, al aeropuerto. Y ahí la Defensoría del Pueblo envió inmediatamente a uno de los delegados, digamos, algún funcionario de la Defensoría del Pueblo en la Tacunga, y además pudo llegar una compañera abogada ya en la Tacunga, digamos, no puedo dar su nombre porque no le he preguntado si puedo mencionarla, pero sí que pudo llegar antes de que se conforme un cerco, porque nosotros llegamos como a eso de la 1:30 más o menos a la Tacunga, y ya había un cerco a la entrada del aeropuerto, ¿no? Su entrada es muy chiquita, no es tan grande como... Y el cerco ya está conformado por policías nacionales ordinarios, digamos, los de chaleco verde, pero también por efectivos militares que impedían el paso, y se mencionó que solo si tenían autorización de quien estaba al cargo del operativo, que definitivamente no estaba ahí, o personal de la DAC, de la Dirección de Aviación Civil, el resto de personas no podían entrar. Había medios ya afuera, nosotros llegamos, intentamos pasar, sin embargo ella nos dio igual como mayor complicación que habían militares, digamos, ¿no? Como que tomamos una precaución mayor para no poder ingresar. Las personas que estaban adentro y algunas personas todavía de las detenidas que tenían comunicación vía celular, nos informaron lo que pasaba adentro, ¿no? Llegaron, esperaron ahí como 1 hora y media aproximadamente, en algún momento les cortaron ya la comunicación y con todas sus pertenencias se embarcaron en un avión de las Fuerzas Armadas, y a eso de las 3:20 se consumó la expulsión colectiva y el viaje a Cuba. Lo que sí nos informaron, bueno, digamos, hubo muchas horas, parece que este vuelo otra vez se fue a Esmeraldas, como el segundo vuelo que también fue primero Esmeraldas a reabastecerse de combustible, parece.
y después salió a Cuba, pero no sabemos, digamos, a qué momento llegan a Cuba, ¿no? Los vuelos, no tenemos confirmación de que llegan a Cuba, una información oficial, solo las llamadas de los familiares que nos comentan que sus familiares, algunos de ellos han llegado a sus casas ya allá en Cuba y se llamaron a reportar con sus familiares acá en Ecuador. ¿Y su llegada a Cuba, qué datos tienen ustedes? De estas personas que han llegado, que tuvieron un registro interrogatorio ya, que ya están en sus casas y que, digamos, saben que van a tener una vigilancia por parte del Estado. Pero muchas otras personas mencionaban la posibilidad que, porque ya habían estado de algún modo perseguidos por el gobierno en Cuba, mencionan las personas, no lo menciono yo, podrían haber sido ya sometidos tal vez a un proceso penal llegado allá. Y hay personas que si pasan más de 24 meses fuera de Cuba pierden sus derechos políticos según la ley establecida allá, pero como te comento, digamos, nosotros como equipo jurídico no tenemos confirmación directa o no tenemos ningún aliado que pueda hacer el seguimiento de la situación allá, lo que traslada nuevamente la situación al gobierno ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano decide deportar, según sus palabras, expulsar colectivamente, según las nuestras, de estas personas de Cuba, y se desentiende del asunto cuando ellos eventualmente pusieron en riesgo la seguridad, la vida y la integridad de estas personas. Claro, eso es lo que también me llama la atención del punto, porque la Constitución dice que no puede ser llevado devuelto a donde tú escapaste en la práctica, por cualquier razón, o el país donde esté en riesgo tu integridad, tu vida, etcétera, etcétera. Que ese caso sería Cuba. Pero también te dice, creo que la ley de inmigración, que debe ser expulsado al último puerto de donde... Es otra de las posibilidades. Y había gente que no ingresó o tenía su último sello o ingreso migratorio de Brasil, de otros países. ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿por qué fueron llevados a Cuba directamente, independientemente por donde hayan ingresado? Digamos, ahí el Ministerio del Interior vuelve a confirmar su política de criminalización y control, porque cuando uno piensa en el ámbito de la movilidad humana, el refugio es uno de esos ámbitos que debe ser tomado primeramente en cuenta. Es decir, yo puedo estar en situación irregular, pero el Estado tiene la responsabilidad de averiguar sobre la situación de refugio para confirmarla o no. Si la confirma, reconocerla y otorgarla. Las personas en sus audiencias mencionaron su no deseo de volver a Cuba o su temor de volver a Cuba específicamente, varias de ellas, y sin embargo el Estado decidió, digamos, el Ministerio del Interior decidió las órdenes de deportación. Eso viola definitivamente el principio de no devolución, que es como piedra angular del sistema de refugio. Las personas no pueden ser devueltas al lugar donde su vida o la integridad o la seguridad de esas personas corre riesgo, y sí que incluso habían personas que tenían documentación otorgada por Brasil. Esas personas pudieron ser enviadas, si es que esa fue la decisión, que igual consideramos es todavía inconstitucional e ilegal, pero si esa era la situación, pudieron haber sido deportadas en efecto a su último ingreso, sea cual sea este país, que para nuestro caso debe ser o Colombia o Perú, o si fue por vía aérea, cualquier otro país menos Cuba, y estas personas también fueron deportadas directamente a Cuba. Es decir, y lo que te mencionaba, ¿no? El habeas corpus ni siquiera tomó en cuenta el principio de no devolución y todo el sistema de refugio para ninguna de las personas, ni para los 46 que fue sobre los que resolvió, menos aún para los 151. ¿Hay gente que pidió refugio? Hay gente que pidió refugio en las audiencias. Sí. Refugio, digamos, ¿no? Hay gente que pidió refugio en las... Digamos, ante la negativa del Estado que fue dada por un operativo policial, mucha gente dijo, bueno, estoy aquí, estoy dentro de los 3 meses, solicito refugio o quiero solicitar refugio. Los jueces, como cualquier otro funcionario público, tienen la responsabilidad de, si yo, funcionario público, escucho una solicitud de refugio, tengo que remitirlo inmediatamente al sistema de Cancillería, ¿no? Pero tampoco se hizo caso de eso. Ya. Cuando tú hablas, en el transcurso de esta entrevista, has venido mencionando las personas que de alguna manera han estado en este proceso. ¿Quiénes son? O sea, este colectivo que tú hablas de abogados, ¿de dónde salió? ¿Cómo se juntaron? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo fue su...? Tú no estabas metido en temas de migraciones, no eres, como llaman, migratólogo. Hace tiempo que ya no soy, sería un poco. Sí, incluso este tema de la expulsión también evidenció un vacío, que es que muchos gente de leyes no conocen cómo es el procedimiento. ¿Qué es lo que ha pasado desde la defensa? ¿Quiénes son y cómo? Digamos,
Yo siempre pasaba días antes del desalojo por el arbolito en dirección a mi casa y suponía que algo se iba a suceder, ¿no? Que el Estado no se iba a quedar quieto con un campamento de personas ahí. Y a la mañana que me levanto le llamo a Javier Arcentales, digamos que trabaja en temas de migración, ese es su trabajo de toda su vida, digamos, profesional, y le pregunto que sabe, que tiene información, me dice que él ya está en unidad de flagrancia. Entonces le volví a preguntar y le dije, ¿vas a asumir los casos? Y me dijo, estoy en eso. Y le dije, bueno, te acompaño, porque por otras razones, digamos, ya he estado en otros casos en la unidad de flagrancia y un poco conozco la dinámica de a dónde están, con quién hay que hablar, en qué piso, no sé qué, y cómo intentar trabajar ahí. Llegué ese momento y recibí ya otra llamada de Soledad Álvarez, que me llama y me pregunta, oye, vos eres abogado, ¿qué sabes? Y le digo, yo estoy yendo, y ella me dice, sí, yo también. Soledad Álvarez es académica, es experta en migraciones, está haciendo su doctorado sobre tráfico irregular de personas. Investigadora, luego, digamos. Una investigadora. Luego está este otro compañero, también investigador de Flaxo, que también se junta. Y luego aparece otra persona, no puedo dar su nombre, de una de las organizaciones que trabajan en el Ecuador, digamos, en temas de migración, y se arma este grupo, primer grupo. Javier ya llama a Juan Pablo Albán. Juan Pablo Albán en ese momento está todavía atendiendo algún asunto del caso Fibeca, pero para el mediodía ya llegan 2 abogadas del consultorio jurídico, Cindy Aguilar y Belén Aguinaga. Por otro lado, recién llegado de su doctorado en Alemania en tema de migraciones, Alex Valle, así entrando y mamando, llegó y aterrizó a flagrancia casi. A los hechos de una, ¿no? A los hechos, y así paulatinamente empezando a armar, ¿no? Entonces, en algún momento hay como 2 bloques de este colectivo, ¿no? Como los abogados, los no abogados y mi bisagra ahí, digamos, entre lo uno o lo otro, y empezamos a organizar la cosa, digamos, a organizar a todo nivel. Y luego se van incorporando otros abogados que además deseo mencionarles, ¿no? Está Jorge Fernández, Felipe Rivadeneira, que también han apoyado muchísimo, digamos, y que aportaron desde la Universidad Católica con su trabajo. María Espinosa también, otra abogada de derechos humanos. Ella trabaja con la gente de desaparecidos. Sí, tiene mucha experiencia. Sí. Colombiana. Y de ahí otros abogados que, digamos, indirectamente nos han estado apoyando desde distintos lugares, ¿no? Entonces, el trabajo que se hizo fue así como, y me parece porque casi nadie pregunta ¿y con quién más trabajas? Pero todo eso se articuló, y lo que me parece también súper importante es que se articuló directamente con la Defensoría Pública, que también ha hecho un trabajo estupendo, digamos, así incansable, digamos, con los límites que pueda tener una defensoría pública, evidentemente, y con el trabajo de la Dirección Tutelar de la Defensoría del Pueblo a cargo de José Luis Guerra y su equipo de trabajo, que también ha estado ahí. Así se conformó el equipo. Ya, este equipo, digamos, no solo tenía que ver con los temas jurídicos, sino también con otros de acciones humanitarias. ¿Cómo se daba eso? Digamos, en un primer momento estábamos abocados a lo jurídico, que era lo más urgente, la gente estaba ahí en flagrancia, pero a partir de ese momento van apareciendo necesidades. Aparecen necesidades, la gente le quitaron las carpas, no tenía dónde dormir, no tenía permiso, y todas estas noches ha dormido a la intemperie, salvo personas que sí han podido. Un grupo de personas ha tenido que dormir en la calle, serían no todas las personas, y en ese momento empezamos también a coordinar apoyos, ¿no? A mí algo que me parece, digamos, chévere dentro de todo lo que ha pasado es la solidaridad de alguna gente. El día, digamos, de ese día en que sabíamos que los niños seguían adentro, que no teníamos capacidad parecía que no íbamos a tener la capacidad de asumir la representación de todo esto, una familia de la nada apareció con agua caliente de canela en la noche, con comida, no sé qué, y así durante todos los días empezaron a llamar gente individual, yo quiero apoyar en esto, apareció un psicólogo, Juan José, ojalá no me haya equivocado su nombre, a conversar con la gente, a conversar con nosotros, así, ¿no? Como granitos de arena que se han ido sumando en el camino, hasta que luego ya empezamos a conseguir como, claro, la necesidad de asistencia humanitaria mucho más grande, digamos, ¿no? Más operativa, más necesaria, como conseguir hostal a alguna gente. Y ahora, digamos, una vez que se consumó la expulsión colectiva, varios del colectivo están como reactivando reunión ya con organizaciones y fundaciones
para poder brindar el apoyo en la medida de sus capacidades a las personas cubanas que siguen aquí y que siguen pasando ese situaciones es el otro punto, difíciles. claro. ¿Cuál es la situación ahora de los quienes se quedaron? Hay gente que no tiene, digamos, casas, o sea, que era su situación, por eso estaban en el campamento. Claro. Hay gente que no tiene trabajo también, por ejemplo, y que probablemente la xenofobia aumente aún más y sea aún más complicado conseguir trabajo. Evidentemente la asistencia humanitaria no puede cubrir todo ese amplio espectro, sí. Sin embargo sí tratar de aportar en cosas puntuales para ver que, o sea, digamos que la asistencia humanitaria está entre tratar de ubicar albergues, aunque sea, apoyos en comida, en salud, y por otro lado que los equipos jurídicos de estas fundaciones y organizaciones empiecen a pensar en los casos individuales para posibles procesos de regularización en las personas en que fueron favorecidas por esta resolución del Consejo Consultivo que dice que si entraron antes de octubre del 2015 hasta octubre del 2016 no pueden ser deportados y podrían ser regularizados. Sería. Francisco, finalmente, y muy corto te pido para, por razones del tiempo. Sí, sí. ¿Qué lecciones te deja esto? O sea, ¿cuál es tu impresión personal de todo esto? Digamos, o sea, al futuro, ¿no? O sea, ya lo que pasó no puedes cambiar, pero ¿qué lecciones te deja esto? Digamos, no creer mucho en el derecho. Digamos, el derecho recubre de legalidad a acciones ilegítimas, la necesidad de seguir trabajando, de volver a llenar de contenido a los derechos humanos, y que la lucha de los derechos humanos no es una lucha jurídica, no es una lucha ética, es una lucha política por la emancipación, sobre todo en las situaciones de personas que están en situación más vulnerable, y a partir de eso, no sé, el trabajo creo que es con la sociedad, ¿no? Es decir, no solo es la responsabilidad en el Estado, sino de la sociedad que finalmente permite esto, lo que comenzamos al inicio de la entrevista. Lo vamos a permitir. ¿Cómo amanecemos el jueves después de todos estos desalojos como sociedad ecuatoriana? Por ahí mi reflexión. ¿Cómo amanecemos? Supongo que quienes dijeron bien hechito, trataron de perros, de piojosos a los cubanos y cubanas que fueron expulsados, estarán contentos. Simplemente esto nos hace menos humanos, menos personas, menos dignos, ¿no es cierto?, como yo digo, de tener la autoridad moral para reclamar por nosotros mismos en otros países. O sea, me parece que eso es lo paradójico de todo esto como ecuatorianos, ¿no? O sea, hay gente que ha muerto, ecuatoriana, que ha desaparecido en el mismo búsqueda de migración de sus derechos hacia otros países. Hacia Estados Unidos. Hacia Estados Unidos. Ya hasta a España también, a Europa. Hemos vivido el mismo drama y sin embargo no aprendemos. Yo creo que es importante reflexionar sobre esto y les dejamos con esa inquietud. Sobre todo también, Francisco, con la esperanza, también puesta con una pica puesta en la esperanza por el trabajo de ustedes. Vi gente que te abrazaba, que reconocía de alguna manera este esfuerzo constante, y eso nos da también mucha esperanza. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido Libre Expresión. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro fijo. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde el ser de derecha
o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. ¿No es verdad el comunicado del Ministerio del Interior que dice que el traslado se produjo respetando los derechos humanos? De todo el texto del comunicado del Ministerio del Interior, yo creo que la única palabra que es verdad es traslado. ¿Cuál es la versión oficial? Precautelar los intereses y la integridad, mejor dicho, de estas personas. ¿Qué pasa en la realidad? La integridad de la vida de esas personas se ve amenazada por el mismo Estado, que además les quita dignidad como seres humanos. Que tengo la obligación moral como periodista de condenar y de denunciar a la sociedad ecuatoriana. No puede haber personas sin identificarse que estén tomando fotografías a quienes hacemos nuestro trabajo. Y eso también tiene que preocupar a la sociedad, porque no puede ser que con fondos públicos se financie eso. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. laRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.laRepública.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. laRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea.